Ordo salutis. Ordo salutis. ¿Qué es ordo salutis, Milena? El orden de la salvación. El orden de la salvación. Hagamos un pequeño recorderis. ¿Cuál es el orden de la salvación? Número 1. Llamamiento eficaz. Número 2. Regeneración monorgéstica. Número 3. Conversión. Muy bien. Número 4. Justificación. Número 5. Adopción. Número 6. Santificación. Número 7. Y número 8. Bueno que la sabemos. La vez anterior estuvimos compartiendo acerca de el llamamiento eficaz, de la regeneración monergéstica y la conversión. Muy bien. Hoy vamos a tocar el tercer aspecto de la... el cuarto, gracias. El cuarto aspecto de la salvación o del orden de la salvación. Entonces, todos preparados, listos, sus Biblias. ¿Listas? Ok. El tema de hoy es el tema de la justificación por la fe sola, que podríamos llamarla como el eje central del Evangelio. Si el cristiano no tiene una comprensión esencial de esta doctrina, pues va a ser muy difícil que él pueda abrazar plenamente la fe en el Evangelio, porque el entender esta doctrina da el fundamento para entender todos los aspectos que vienen acompañados en el Evangelio. Se puede tener un mayor entendimiento de todo el sistema o el engranaje de la doctrina que encontramos nosotros en las Escrituras. También cuando comprendemos estas doctrinas vamos a tener más herramientas, por decirlo así, o un fundamento más firme para enfrentar todos los ataques de Satanás, para entender también la seguridad que nosotros podemos tener en Cristo. Y han dicho algunos autores que el asunto de la justificación es de tanta importancia que la iglesia permanece en pie o cae dependiendo de esta doctrina. Ahora, veamos, mis amados hermanos, lo que dijo Martín Lutero con respecto a la justificación por la fe sola. Abro comillas, dice, el artículo de la justificación es el que preserva y gobierna todas las doctrinas de la iglesia y levanta nuestras conciencias delante de Dios. Si el artículo de la justificación, si el artículo de la justificación se pierde, toda la doctrina cristiana se pierde al mismo tiempo. Juan Calvino también dice algo con respecto a la justificación, abro comillas, dice, la doctrina de la justificación es la base principal en la cual la religión debe ser soportada y por lo tanto requiere de un gran cuidado y atención. A menos que entiendas primero todo lo que es tu posición delante de Dios y cuál es el juicio que Él ha pasado sobre ti, no posees ningún fundamento en el cual pueda descansar tu salvación o en el cual tu piedad pueda ser desarrollada. Entonces, recordemos nuevamente, la justificación es el eje central de la salvación y de las doctrinas que vienen acompañadas a la salvación. Muy bien. Ahora, hoy vamos a desglosar
eh, una afirmación que se ha venido o que se hizo con el tiempo acerca de la justificación que hizo la iglesia. Y estoy hablando precisamente de el Catecismo Menor de Westminster, que se proclamó por allí en el año 1647. Westminster. Aquí está, hermana, miren. A ver. Muy bien. Y la pregunta número 33 de ese catecismo es la siguiente. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? Y el catecismo lo expone de la siguiente manera. Dice, es un acto de la libre gracia de Dios por medio de el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos en su presencia, mas esto solamente en virtud de su justicia. Perdón, mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos únicamente por la fe. Vamos a desglosar un poquitico más esta respuesta que da el catecismo acerca de la justificación. Y lo primero que dice aquí es que es un acto libre de la libre gracia de Dios. O sea, ¿quién es el autor de la justificación? Dios. Dios es el autor de la justificación. Así como Dios es el dador de la ley, Dios también es el juez. Ese juez que va a juzgarnos y el único que tiene autoridad para declarar a alguien justo en su presencia. O sea que solamente Dios es el que justifica al impío. No hay ningún otro ser en todo el universo que pueda hacer esto. Solamente es Dios. Ahora, ¿qué significa eso de justicia? Pues justicia, mi hermano, tiene que ver con el aspecto legal, con el aspecto de la ley. Cuando una persona cumple cabalmente la ley, podemos decir que es una persona justa. Pero cuando una persona viola alguno de los mandamientos, leyes, decretos, estatutos de la ley, se convierte en una persona injusta. O sea, esto tiene que ver con la ley. Miremos lo que dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 3, versículo 30. Dice así la palabra de Dios. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Es decir, a los judíos. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Quiénes son los de la incircuncisión? Los gentiles. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? O sea que cualquier persona en el mundo que sea salvada es justificada por Dios. Cualquier persona, escúcheme bien, que en el mundo sea salvada es justificada por Dios. Y el mismo apóstol lo reafirma ya en el capítulo 8 de Romanos, verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, la justificación solamente viene de parte de Dios. Dios es el que justifica. Muy bien. Diremos el verso 26 del capítulo 3 de Romanos. Dice, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica
al que tiene la fe en Jesús. ¿Quiénes son los justificados? Aquellos que tienen la fe en Jesús, que vamos a verlo un poquito más adelante. Miremos nuevamente entonces esa declaración de fe. Es un acto de la libre gracia de Dios. Aquí podemos preguntarnos entonces cuál es la fuente o el origen de la justificación. Todo lo que Dios hace, lo hace de manera soberana. Es la manifestación de su soberanía. Y la justificación se incluye dentro de esta soberanía de Dios. Dios no tiene que mostrar misericordia a nadie. Ojo con eso, mis amados. Dios no está obligado a mostrar misericordia a nadie. Y cuando Él lo hace por su libre gracia. Por pura gracia. No porque Él esté obligado a hacerlo. Miremos allá a Romanos capítulo 9, verso 15 y verso 16. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¡Wow! Tremendo, mis amados hermanos. Miremos Efesios 1:3. ¿Qué dice Efesios 1:3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Una de esas bendiciones es precisamente la justificación. Y podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿qué fue lo que movió a Dios para bendecirnos de esa manera tan espectacular, tan generosa, tan abundante? Vayamos a Efesios, capítulo 1. Miremos el verso 5. Dice que nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Ojo lo que dice acá, conforme a la buena intención de su voluntad. En otras versiones dice, según el puro afecto de su voluntad. Miremos el verso 7. Verso 7. En él tenemos redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Wow. Verso 9. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. En otras versiones dice, según su beneplácito. Y el verso 11, mire cómo Pablo sigue desarrollando esta idea. Dice, también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, o según el designio de su voluntad. Entonces, ¿qué fue lo que motivó a Dios para bendecirnos de esa manera? El puro afecto de su voluntad, las riquezas de su gracia, su beneplácito, el designio de su voluntad. ¡Qué gracia tan grande! Esa gracia es parte del carácter, de la bondad de Dios que nos favorece a nosotros los que estamos en Cristo por medio de la fe.
Dios nos amó cuando no merecíamos ningún tipo de amor. Nos amó, nos rescató de la esclavitud del pecado, nos libró de las garras de Satanás, nos declara ahora justos en virtud de la justicia de Cristo, que nos ha sido a nosotros acreditada o imputada por medio de la fe. Y ahora nos hace parte de su familia. ¡Wow! ¿Quién hizo todo esto? Dios, ¿cierto? Vayamos nuevamente a Romanos, capítulo 3, y veamos lo que dice el verso 21, del verso 21 al verso 24. Dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¡Wow! Dios dispensa, Dios da, Dios otorga esos favores o esa gracia a quien Él quiere. Muy bien, sigamos. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo el texto del Catecismo Menor? Por medio del cual Él perdona todos nuestros pecados. ¿A quién Dios perdona todos nuestros pecados? ¿A quiénes? Pues a los pecadores, a todos los pecadores. O sea que el objeto de esa gracia, de esa gracia y de esa obra que Dios hace, es el ser humano pecador. Miremos lo que dice Romanos 4, versos 4 y 5. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. ¿Cuál es, mis amados hermanos, el primer paso para ser justificados? ¿Cuál creen ustedes que sea ese primer paso? El primer paso es que el pecador tenga una clara conciencia de su propio pecado, de que ha violado la ley moral de Dios. Si no hay esa convicción y la persona cree que es buena gente, que no le hace mal a nadie, no puede ser justificado. Por eso toca proclamar, o nos corresponde a nosotros como cristianos, proclamar la ley moral de Dios. Hermano, pero es que ya no estamos bajo la ley. No, estamos bajo la gracia, es cierto. Pero es a través de la ley que el Espíritu Santo usa para convencer al hombre de pecado. Miremos lo que dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 3, verso 19. Dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. O sea que cuando se predica la ley, ¿sí?,
a los pecadores, ¿qué sucede? Tienen que ver su propia condición de maldad, que están bajo condenación, que ellos no se pueden salvar a sí mismos por las obras que hagan, porque sean buena gente, que ninguna obra los va a llevar a ser salvos. No pueden salvarse por sí mismos. Eso tenemos que predicarlo. A veces se predican otras cosas totalmente diferentes que no son el evangelio. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso no es evangelio, mis amados hermanos. Eso no es evangelio. El evangelio es que Dios está airado en contra de esa persona y que el juicio de Dios está sobre la persona y está bajo condenación. Eso es lo que dice el evangelio. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y tenemos, mis amados, que apegarnos a lo que la palabra, a lo que el evangelio dice. Amén. ¿Qué sigue diciendo el texto de Westminster? Dice, y nos acepta como justos en su presencia. O sea, ¿qué es lo que ocurre en la justificación? ¿Qué sucede en ese acto de justificación de parte de Dios al pecador? O sea que Dios perdona el pecado. Y Dios acepta a esa persona. Viene perdón y viene aceptación. Pero esto no es un proceso. Es que Dios, voy a ver si Dios me va perdonando de a poquitos y me voy acercando a Dios de a poquitos. No, mis amados hermanos, la justificación es un acto inmediato, total, completo. Es diferente a la santificación. La santificación sí es un proceso. ¿Por qué? Ese cambio se comienza a dar en la conversión. ¿Sí? En la conversión se comienza a experimentar esa santificación inicial. Y tenemos una santificación posicional en Cristo. Soy santo en Cristo. Porque ya el poder del pecado ha sido roto en nuestras vidas. Y ahora podemos nosotros obedecer a Dios y vivir en santidad. Y ese proceso de santificación va a durar toda la vida. Que cada día vamos a estar luchando todavía contra la corrupción que hay en cada uno de nosotros. Mientras que la justificación es un acto único. No es un proceso. Si fuera un proceso, tendría que ir progresando poco a poco. O sea que está todavía inconcluso, no está finalizado. Mientras que la justificación es un decreto perfecto, es un decreto soberano de parte de Dios. O sea que todos aquellos que hemos sido justificados, estamos total y completamente justificados. Nosotros no crecemos en justificación, crecemos en santidad. En santificación, en justificación, no. O sea, que este acto que hace delante de Dios permite que podamos resolver nuestra situación legal delante de Dios. O sea, nuestra condición legal, ¿cómo estábamos antes? Bajo condenación, bajo juicio, bajo maldición. Esa era nuestra condición antes, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando el Señor nos declara justos,
toda esa posición delante de Dios cambia. Ojo, todo eso cambia y nos coloca en una posición legal totalmente distinta a la de antes de ser justificados. Antes estábamos alejados, condenados, totalmente apartados y perdidos. Violamos la ley de Dios, ilegales. Pero cuando hemos sido justificados, ahora somos completamente justificados, completamente perdonados y completamente aceptados. Miremos lo que dice el apóstol Pablo allá en su carta a los Corintios, en la segunda de Corintios 5, verso 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Y el 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo, en Él. Algo que el hombre no podía hacer, lo hizo el Señor Jesucristo. Así que por lo que realizó el Señor Jesucristo en la cruz, recibimos perdón, dice el versículo 19, ¿no? Que nos reconcilia con Él y a los hombres les perdona sus transgresiones, sus pecados. Y el verso 21 termina diciendo que ahora nosotros llegamos a ser esos poseedores de la misma justicia de Dios, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. El ser justificados, mis amados hermanos, significa que ahora somos hechos justicia de Dios en Cristo. ¿Cómo les parece eso? Miremos lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 9. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Fíjese que el mismo apóstol Pablo está diciendo, mire, yo en mí mismo no tengo ninguna clase de justicia. No hay nada que yo pueda tener delante de Dios para que Él me vea a mí como alguien justo. O sea que no es por la ley, sino que ahora tengo esa justicia que es por la fe en Cristo, ¿cierto? La justicia que es de Dios por medio de la fe. Y lo que acabamos de leer anteriormente, ya en Romanos 4:4, dice que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea que cuando esa persona, cuando ese pecador es justificado, el pecador es perdonado de todos los pecados, los pasados, presentes y futuros, y viene a poseer esa justicia perfecta de Cristo, esa justicia que Cristo ahora imputa al pecador. Vayamos nuevamente a Romanos capítulo 4, verso 6 en adelante. Dice, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Dice que David estaba hablando ¿de quién?
de aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, cuyos pecados han sido cubiertos. Y mire el versículo 19 del capítulo 5 de Romanos. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea que en Cristo somos nosotros constituidos justos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? ¿Mm? Es decir, o sea, somos personas. Dios nos ve como esas personas que hemos guardado perfectamente la ley. Porque el justo es el que no ha violado la ley. O sea que no solamente es necesario que nuestros pecados sean perdonados, sino que también esa justicia de Cristo sea imputada a nuestro favor. Se necesita que alguien que cumplió perfectamente la ley impute eso sobre nosotros. Y eso es lo que hace Dios cuando nos justifica en Cristo Jesús. ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Continuemos. ¿Qué sigue diciendo el catecismo? Dice, mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo. La base de la justificación. ¿Cuál es la base de la justificación? La justicia de Cristo. El Catecismo Mayor de Westminster dice lo siguiente en el numeral número 70. Es importante que nosotros podamos ver, estudiar, leer esos catecismos, tanto la Confesión de Fe de Westminster como el Catecismo Mayor, como el Catecismo Menor. Dice así, la justificación es un acto de la libre gracia de Dios para con los pecadores, por el cual Él perdona todos sus pecados y acepta y estima sus personas como justas a su vista. Y esto no por alguna cosa hecha por ellos o por ellos. Dice, aquí no está diciendo algo negativo, ¿cierto? Una declaración negativa. ¿Qué es lo que tradicionalmente ha enseñado la Iglesia Católica con respecto a la justificación? La Iglesia Católica dice que Dios infunde en el pecador la justicia de Cristo, pero para que pueda quedar justificado, ¿sí? Ese infundir de esa justicia lo capacita a ese pecador para hacer buenas obras. Eso es lo que está diciendo la Iglesia Católica. O sea, en otras palabras, sí, nosotros hemos recibido esa infusión de la justicia de Cristo, ahora nosotros tenemos que hacer esas buenas obras para realmente poder ser justificados. Entonces, fíjese, la obra, según ellos dicen, Dios obra, ¿sí? Cuando infunde su justicia. Pero el pecador tiene que demostrar y obrar que esa infusión de esa justicia está en él para ser justificado. Esta doctrina de la Iglesia Católica contradice totalmente lo que dice el Nuevo Testamento, que dice Romanos capítulo 3, versículo 28. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Entonces, ¿cuál realmente es la base de nuestra justificación? Solamente y únicamente Jesucristo, el Señor
Jesucristo. No porque ninguno de nosotros hayamos hecho algo. Es única y exclusivamente por la obediencia perfecta y la completa satisfacción de Cristo. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué dice Romanos 5:1? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:33, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Ese Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Estamos, mis amados hermanos? Muy bien. Hay un teólogo que dice lo siguiente con respecto a la justificación. Dice, ese acto bondadoso y justo de Dios, por medio del cual, a través de la imputación de la justicia de Cristo, el creyente es judicialmente liberado de la culpa de todo pecado y aceptado como justo en Cristo para vida eterna. ¿Qué sigue diciendo el texto allí de Westminster? Dice, la cual nos es imputada. O sea, ¿cuál es el método que Dios utiliza para justificar al pecador? Se llama imputación. Ahora, la palabra imputar significa abonar a la cuenta de, cargar a la cuenta de otra persona o atribuir, o como decimos nosotros, achacar, ¿no? Ahora, pero este concepto de imputación no solamente está en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Veámoslo ya en Levítico capítulo 7, verso 18. Vemos que aquí a los israelitas que no practicaran los ritos que se prescribieron en la ley se le contaba o se le imputaba como culpa. Dice, de manera que si se come de la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz en el tercer día, el que la ofrezca no será acepto ni se le tendrá en cuenta. Será cosa ofensiva y la persona que coma de ella llevará su propia iniquidad. ¿Qué se le está imputando? ¿Qué se le está atribuyendo a esta persona? La culpa por causa de el pecado. ¿Y qué dice el Salmo 32? Vemos que David, allí en el Salmo 32, como ya lo mencionamos, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David también lo está manifestando, lo está declarando. Muy bien. Ahora, también el apóstol Pablo utiliza un ejemplo allí en su carta a los romanos, y él toma el ejemplo de Abraham. ¿Sí? ¿Qué hizo Abraham? Abraham le creyó a Dios. Y esa fe le fue contada a Abraham por justicia. Miremos Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La fe de Abraham le fue contada por justicia. ¿Y qué dice el versículo 6? Vemos el versículo 6. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Lo que acabamos de leer en el Salmo 32. O sea, todo pecador que ha sido salvado por la obra de redención de Jesucristo, a ese pecador se le ha imputado, le ha sido colocado en su cuenta una justicia
no la suya, sino una justicia de otro. ¿Quién es ese otro? El Señor Jesucristo. Y un ejemplo bien interesante que encontramos, mis hermanos, en el Nuevo Testamento es la carta que el apóstol Pablo le dirige a Filemón. Espero que todos hayan leído esa carta y sepan de qué se trata. Recuerdan que Onésimo era un esclavo de Filemón y Onésimo se voló, era fugitivo. Y Pablo le escribe a, a Filemón, el amo de Onésimo, para pedirle que lo reciba de nuevo, no como un esclavo, sino como un hermano. Posiblemente Onésimo tuvo contacto con el apóstol Pablo cuando estaba en una de sus prisiones allí en Roma. Miremos lo que dice allí en esta carta en el versículo 17. Si me tienes, pues, por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. ¿Qué le estaba diciendo ahí Pablo a Filemón? Imputa todo eso que Onésimo te debe, cárgalo o impútalo a mi cuenta. Toda la deuda que Onésimo te debe, ponla a mi cuenta, dice Pablo. Y eso es precisamente lo que Dios hace con el pecador cuando este pecador deposita su fe en Cristo Jesús. Allí en la cruz del Calvario nuestros pecados han sido perdonados. ¿Y por qué? Porque esos pecados fueron imputados sobre Cristo. Fueron cargados allí en la cruz sobre Cristo. Y Él pagó con su vida al morir en nuestro lugar. Y ahora la justicia perfecta de Cristo es puesta o es imputada en nuestra cuenta por medio de la fe. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Ahora, fíjese que el Señor Jesucristo murió por nosotros, pero el Señor Jesucristo también vivió por nosotros, porque su vida fue una vida de obediencia, una vida que nosotros no podemos vivir. Vivió una vida de perfecta obediencia a la ley del Señor. Por eso se llama el justo y el que justifica. Y luego Él muere y todos nuestros pecados son limpiados, perdonados. Lo que nosotros merecíamos, Él lo hizo y somos salvos ahora, tanto por su vida como por su muerte. Muy bien. Ahora, continuemos. ¿Qué sigue diciendo la declaración? Dice, y que recibimos únicamente por la fe. ¿Cómo se recibe la justificación? ¿Qué dice Romanos 4:5? Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es una de las mayores y más grandes noticias del Evangelio. O sea que el pecador es declarado justo delante de Dios solamente por la fe en Cristo. Veamos otro texto que está ahí en Efesios. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe.
Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Y verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Es importante entender, mis hermanos, que la fe no es una obra. Ojo, la fe no es una obra. Yo creo, entonces yo creo, y Dios tiene que justificarme. No funciona así. ¿Sí? La Biblia finalmente contrasta la fe con las obras. Son dos cosas diferentes. ¿Cómo viene la salvación? Por la fe y no por las obras. La fe es un acto, pero no es una obra. Y somos justificados por la fe sola, pero no por causa de nuestra fe. Ojo con esto. Podemos colocar el ejemplo de la fe como si fuera una mano totalmente desprovista de todo, ¿sí? Que se extiende para recibir. No para dar, sino para recibir. Y esa fe se manifiesta a través de un corazón humillado, un corazón que no tiene nada que ofrecer, solamente que espera recibir lo que Dios ya ha prometido darle. Así que somos justificados por la fe sola. ¿Para qué? Para que no haya obras de por medio. Ninguna obra es útil para poder adquirir la salvación. Nada hay en nosotros que podamos hacer para ganarnos la salvación. ¿Qué dice Efesios 2:8? Acabo de leer. Es por gracia, por medio de la fe, y aclara. Y esto no es de parte de ustedes. La fe es un don de Dios, así como la justificación. Y esto para que nadie, dice la palabra, nadie se gloríe. Ahora, mis hermanos, este proceso de la justificación solamente es por gracia. Y todo esto es por medio de la fe. Tanto la gracia como la fe, como la justificación, vienen de parte de Dios. No es que la fe nos salve. Ojo, porque hay gente que tiene fe en la matica sábila y en la herradura detrás de la puerta. No es en sí misma la fe, es la fe en Jesucristo. Y Jesucristo nos salva por medio de la fe. O sea que la fe es como un instrumento por el cual nosotros recibimos lo que Dios quiere darnos en Cristo. Y únicamente es por la sola gracia del Señor. Así que podemos nosotros decir que somos justos. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por el Señor Jesucristo. Porque su justicia nos ha sido imputada. Porque mi pecado, mi maldición, mi iniquidad fueron imputadas en Cristo y Él pagó en la cruz por eso. Cristo vivió una vida en perfecta obediencia, impecable. Y esa vida de obediencia y su muerte en la cruz ahora me permiten o nos permiten a todos los que hemos creído en esa obra ser justificados. Amén. ¿Cuál es el primer eslabón de la salvación? El llamamiento eficaz. El segundo, la regeneración monergística. El tercero, la conversión. Muy bien. Y el cuarto,
la justificación. ¿Hasta ahí vamos bien, mis amados hermanos? Dejamos los siguientes eslabones para nuestra próxima charla. ¿Cuáles nos faltan? ¿Cuál es el quinto? La adopción, la santificación, la perseverancia y la glorificación. Amado Dios, te damos gracias porque la justificación solamente viene de ti, porque la fe solamente viene de ti y porque por tu gracia, Señor, has abierto nuestros ojos, nos has llevado a una convicción de nuestro pecado. Y hemos visto, Señor, que éramos enemigos tuyos, que estábamos apartados de ti, que estábamos bajo juicio y bajo condenación eterna y lo único que merecíamos era el infierno. Pero gracias, amado Dios, te damos, porque has derramado de estas gracias sobre nuestra vida. Has abierto, Señor, nuestros ojos por el obrar de tu Espíritu Santo. Nos has iluminado con la luz del Evangelio. Y gracias porque has llenado también nuestro corazón, necesidad tan grande de un Salvador. Y gracias porque tú has provisto ese Salvador para nuestras vidas, el Señor Jesucristo, quien llevó en la cruz todo nuestro pecado, toda nuestra iniquidad, toda nuestra inmundicia, y quien pagó con su vida por este pecado. Pero también gracias, amado Dios, porque la vida del Señor Jesucristo fue una vida de obediencia impecable. Y gracias porque ahora, Señor, has imputado toda esta justicia sobre nuestras vidas, algo que no merecíamos. Gracias porque ahora nos has aceptado, nos has reconciliado contigo mismo por la obra de Cristo Jesús y nos has justificado. Ahora somos legales delante de ti. Ahora podemos acercarnos confiadamente hacia el trono de la gracia. Ahora venimos a ser parte también, Señor, como lo veremos, de tu familia como hijos. Gracias, Dios amado, que esta palabra, Señor, este fundamento de la doctrina, Señor, sea escrita, Señor, en nuestros corazones y que cada día podamos dar más gracias, exaltar tu nombre, agradecerte por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú eres y por todo lo que vendrá. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.